que ustedes vieron y que además ustedes leyeron para hoy unos textos, supongo que tuvieron la oportunidad. Había un artículo que se llama Cultura y Desarrollo Territorial. Entonces, lo que yo trato de hacer es conectar esa visión. ¡Uy, qué maravilla! Bueno, ahora hagamos así que nos... Muchas gracias. Entonces, el tema fundamental de todo esto es que en el siglo XX tuvimos una pretensión, desde comienzos del siglo XX, al crecimiento. Una pretensión que todavía no superamos, ¿no? Una pretensión que tiene que ver con un tipo de concepción de sociedad que tenemos, donde permanentemente estamos pensando que el crecimiento constante es la única manera de asegurar el bienestar de la sociedad, ¿no? Con algunas propuestas y con algunas acciones que son terriblemente peligrosas, porque no es solamente creer que podemos crecer constantemente en un mundo que es finito, que tiene límites, sino al mismo tiempo también es creer que tenemos que modernizarnos permanentemente. Y esa idea permanente de la modernización genera una especie de pulsión. Aquí hay unos psicólogos, por lo menos hay dos que yo conozco ya, que me pueden ayudar en lo que permanentemente estamos pensando que lo que tenemos hay que superarlo. Es exactamente lo mismo que nos pasa con los celulares. Es decir, en la vida de la cultura y en la vida cotidiana también caímos en el ¿cómo se llama cuando las cosas se acaban de programar? Obsolescencia. La obsolescencia programada. Entonces también en la vida nuestra obsolescencia está programada. Todo el tiempo creemos que nos falta para ser modernos, y esa urgencia de modernidad y ese afán de modernidad permanentemente nos impide que estemos por fuera de esa pulsión de cambio, de querer cambiar y de querer ser cada vez más modernos, con la idea de que todavía nos falta un pedazo para llegar a donde deberíamos llegar, que no sabemos muy bien dónde es. Y esa es la manera como la cultura del consumo se mete también con la vida privada y se mete también con nuestros deseos. También nos movemos exactamente igual, ¿no? Con la necesidad permanente de modernizar nuestros deseos. Entonces ya nosotros no deseamos algunas cosas que tengan alguna estabilidad, sino que permanentemente tenemos una vitrina de deseos donde escogemos los deseos que nos corresponden y desde ahí tratamos de... Y claro, la construcción de la ciudad y la política urbana y la política pública que tiene que ver con la ciudad no está ajena a esa misma lógica. Y durante el siglo XX esa fue la lógica que primó además, ¿no? Donde pensábamos permanentemente que no teníamos en el universo una ciudad que fuera suficientemente moderna para nuestro gusto. A pesar de que veíamos en Nueva York un modelo, en París otro modelo, y que teníamos unos urbanistas, que había uno construido París, uno que construyó el actual Nueva York, otro que construyó importantísima Barcelona. Y entonces pensábamos que esos modelos de esos señores que habían hecho esas construcciones eran los modelos de ciudad que a nosotros nos convenían. Tuvimos también la suerte, y yo no creo que sea muy buena, pero de tener aquí también una influencia muy grande del urbanismo francés. Y sobre todo a mediados del siglo pasado, durante los 50, estuvo aquí Le Corbusier. Y Le Corbusier hizo el plan de Bogotá, el plan de desarrollo de Bogotá, el plan de desarrollo urbanístico de Bogotá, a mediados de los 50. Y lo que permanentemente nos dicen los arquitectos y los urbanistas es que la ciudad no se desarrolló muy bien, sencillamente porque no le hicimos caso a Le Corbusier, porque no lo cumplimos. Yo pienso, menos mal no lo cumplimos, ¿no? Porque de todas maneras la visión que tenía Le Corbusier era una visión muy particular. Le Corbusier era el que pensaba en gran medida que la ciudad había que desarrollarla dividiéndola en zonas homogéneas.
De eso hablé un poquito la sesión pasada, pero ¿cuáles son esas zonas homogéneas? Pues que tenemos un área residencial, que es netamente residencial, además así se dice en los ambientes de la planeación y del urbanismo. Tenemos una zona comercial, tenemos una zona industrial, tenemos una zona de servicios. Y pues resulta que la ciudad no funciona así, la vida humana no funciona así. Cuando se inventaron la ciudad en el mundo griego, pues se la inventaron pensando en otras cosas, en esta ciudad que tenemos hoy. Y esa cosa fundamental era que todo estuviera cerquita, que todo se mezclara, que uno tuviera la posibilidad de encontrar las cosas al alcance de la mano, que para comprar un pan ustedes no tengan que meterse al carro, sino que está ahí, al lado de la panadería, está ahí al lado todos los servicios que tenemos y que entre nosotros pudiéramos intercambiar y vivir en la misma y tener nuestra posibilidad de desarrollo económico en la misma zona donde desarrollamos todos los demás aspectos de la vida. Entonces, uno de los problemas grandes para superar esa ciudad y esa visión de ciudad del siglo XX es esa idea de la separación en áreas homogéneas y la necesidad de construir una ciudad que tenga ante todo una mezcla de usos y una mezcla también, desde luego, de personas. En la idea de que, naturalmente, cuando uno no conoce a alguien, le tiene miedo. Cuando uno no ha tenido la posibilidad de tener relación con alguien, le teme. Y lo más curioso de todo es que uno nunca hace conciencia que uno mismo también es objeto de temor. Que uno también, que los demás también le tienen miedo a uno, así como uno les tiene miedo a ellos. Y que cuando uno se encuentra, cuando dos que se tienen miedo se encuentran, no puede salir nada bueno. Lo primero que hay que hacer es tratar de encontrarnos para disminuir el miedo. De eso, en líneas generales, hablamos la sesión pasada y mostré eso y llamé la atención sobre ese puente que íbamos a hacer, sobre todo a partir del trabajo que presentó Giselle Osorio sobre Chía. Ustedes vieron que era como una comunidad rural, así estuviera tan cercana a Bogotá, tan cerca y hoy en día uno cree que Chía está aquí, es como un barrio, inclusive hay muchísima gente que vive en Chía y que esta mañana vino desde Chía, tal vez no mucha, pero aquí hay por lo menos dos que vinieron desde Chía. Cuando yo crecí, gran parte de mi infancia la pasé en Chía, venir a Bogotá era un paseo complicado. Primero, los buses se demoraban un montón. Segundo, la autopista todavía no estaba terminada, nunca la han terminado ni se puede terminar porque la trazaron por donde no toca, por encima de los humedales, precisamente, y el agua reclama. Pero además era lejos porque eran dos maneras de pensar el mundo completamente distintas. Una manera muy rural, muy provinciana, frente a otra que sentíamos que era el mundo de Bogotá, como algo más desarrollado, como una manera de pensar el mundo distinta, como algo que se abría más. Bogotá era más parecida a Europa y a París que a Chía, y más cercana, desde luego, a Nueva York que a Chía. Entonces, la idea que teníamos con la presentación de la semana pasada era cómo de un momento a otro Bogotá llega a Chía. Hay una idea que es un poco errónea, de que Bogotá se le metió a los municipios. Eso no es cierto, y lo puedo demostrar con datos. Los municipios se le metieron a Bogotá, y se le metieron porque cometieron errores gravísimos en la manera de plantear sus planes de ordenamiento territorial, y convirtieron sus áreas periféricas en áreas urbanas y la hicieron conurbación con Bogotá. Eso pasó entre Funza y Mosquera, y luego entre Funza y Bogotá, y luego entre Mosquera y Bogotá, y luego está pasando también con Soacha. Pues ya la conurbación es completa, pero también está empezando a pasar con el otro lado, con Cajicá, donde hay una zona de conurbación muy grande, Cajicá, Zipaquirá, Chiacota, ¿no?, que forma un callejón de conurbación terriblemente peligroso. Se va formando una ciudad gigantesca, ¿no?, que crece de manera completamente desarticulada y desde luego sin posibilidades de planearla. Y desde luego, lo más grave, sin participación de los que viven ahí. Es decir, la gente que vive en estas zonas, un día por la mañana ven llegar un bulldozer
y va a llegar una motoniveladora y ven empezar a destruirles su paisaje y a destruirles sus posibilidades de vida y a contaminarles su aire y no saben por qué. Hasta cuando viene un señor y les dice, no, es que vengo a decirle que le vamos a comprar su casa. Y pues, yo no la quiero vender, si aquí vivo yo, si aquí tengo mis raíces, si aquí vivió mi mamá, si aquí vivió mi abuela, si aquí están mis hijos, si aquí está todo lo que yo sé, si yo me muevo de aquí, ¿para dónde me voy a ir? No, pero es que le vamos a comprar porque esto lo vamos a modernizar. Esto va a ser bonito, y para hacerlo bonito toca echarlo a usted, porque usted es muy feo, porque usted daña el paisaje, porque usted no está a la altura de ese nuevo mundo que estamos construyendo. Alguien me decía esta mañana, ¿usted por qué no habló la vez pasada de algo que yo llamo elitización? ¿Dónde está? Allá está. ¿Cómo es que se llama la palabrita que a usted le gusta? Gentrificación. Eso. Esa yo no la uso ni siquiera en clase con mis estudiantes porque es una palabra gringa. Gentrificación o gentrificación. ¿Qué significa elitización del territorio? Es sencillamente saquemos a los que viven ahí para que vengan unos que tengan mayor capacidad de pago, y como tienen mayor capacidad de pago tienen la posibilidad de hacer las casas más bonitas y entonces el mundo es más bello. Y los que se fueron, los desplazados, ¿en dónde se van? Porque son desplazados y porque lo que les pagaron por su casa no les va a alcanzar para comprar en ninguna otra parte algo parecido a lo que tenían. Y si lo pueden comprar, lo van a tener que hacer tan lejos, tan lejos, tan lejos, que después, para poder retornar al entorno en el cual desarrollan su vida, van a tener que hacer unas inversiones terribles en tiempo, en salud, en todo eso. Entonces todo eso nos obliga a pensar cuál es la ciudad que tenemos que pensar hoy en día y de qué manera queremos construir esa ciudad y de qué manera queremos poner en la mesa de discusión la construcción de una ciudad distinta. Entonces voy a hablarles de Bogotá y de cosas que hicimos con Bogotá y que seguramente ustedes conocen. Esta imagen que está aquí es una imagen muy interesante porque es una imagen de una maqueta. Esto es una fotografía que le tomé a una maqueta que está en la CAR, o que estaba. Yo no he vuelto a entrar a la CAR nueva porque se volvió tan elegante que ya no me dejan entrar. Pero antes, cuando quedaba aquí en la séptima, uno podía entrar, y a la entrada estaba esta maqueta que la hizo Sergio Gaviria, que además es un señor que vive en Chía. Hizo esta maqueta donde muestra a Bogotá, que está ahí bien marcada, el río Bogotá, la llegada del río Neusa, que viene allá por detrás, por todo el cañón, del río Teusacá, que viene allá por detrás de Monserrate. Y nosotros somos muy curiosos. Hay gente que tiene 60 años, 65 años, y durante los 65 años siempre ha venido del lugar donde vivía al lugar donde trabaja y se devuelve. Y si usted le pregunta qué hay detrás de Monserrate, no tiene ni idea. Yo dicto a veces una clase en la Universidad de los Andes y le digo a los estudiantes, el parcial de hoy es simple, describan qué hay ahí atrás. ¿Dónde? Aquí atrás del cerro. Cuando usted sale de la universidad por la otra puerta, ¿qué ve? Es que yo nunca he salido por la otra puerta porque me da miedo. Yo nunca he salido por la otra puerta porque en mi casa me dicen que es peligroso. Yo nunca he salido por la otra puerta porque me dicen que ahí viven unos zampones. No soy tan peligroso, creo. Entonces, esa es la manera como nos construimos. Ese es el cuento de la territorialidad, y el desarrollo territorial tiene que ver con eso, con esas sensaciones que tenemos acerca del espacio y sobre cómo lo construimos. Gracias, te agradezco muchísimo la amabilidad. Siguiente, entonces. Pero aquí tenemos otra condición, y hoy tengo aquí la suerte de tener una ecuatoriana que nos va a acompañar, pero también hay una boliviana que se me hizo, por ahí la vi se fue a la Pacífica, se aburrió la Pacífica. Ella es de La Paz, por eso le digo la Pacífica. Esta mañana estaban concursando y estaban bravas porque cada una decir cuál es la ciudad más alta. Y pues, entonces yo les dañé la pelea porque les dije, no, pues Bogotá es la más bajita de las tres, pero es la ciudad de esta talla más alta en el mundo, de este tamaño, y eso es un problema gravísimo. Es un problema gravísimo. Tenemos unas ventajas, yo se lo comenté la vez pasada, porque no tenemos mosquitos, eso es bueno para la salud pública, y porque tenemos una posibilidad de un aire
que se puede supuestamente descontaminar más rápido si no fuera por las condiciones que tenemos de producción de contaminación tan grande que las condiciones, que las ventajas que tenemos ambientales no son suficientes. Pero, pues bueno, esto se formó hace varios millones de años, se formó sin culpa. Esta cordillera es una cordillera sedimentaria, no como las otras dos, la central y la occidental, que son volcánicas y que son el producto de una serie de choques que se dieron entre la plataforma marina y la plataforma terrestre hace varios millones de años, y esto se levantó y al levantarse se abrió por la mitad. Y al abrirse dejó un hueco, como una especie de taza, y esa taza durante miles, millones de años se ha ido llenando de sedimentos, de arcillas. Entonces lo que tenemos allá arriba es un corte, que además se lo robé a Thomas van der Hamen, el profesor van der Hamen. Siempre que empecé a explicar algo lo hacía. Esto lo hizo el profesor van der Hamen y Sergio Gaviria, que es un gran dibujante, lo afinó y yo lo uso. Así es la vida. Entonces tenemos aquí a la izquierda está el Valle del Magdalena, allá a la derecha están los llanos orientales. Esos cerros que ven ahí son los cerros orientales. Estos cerros que tenemos aquí, imagínense que estamos en Oaxaca, más o menos. Y este corte es, imagínense que cogiéramos un cuchillito y hiciéramos un corte. Quisiéramos un corte a la altura de Torca. ¿Saben? ¿Se acuerdan dónde queda digamos, para localizarlo mejor, qué centro comercial queda por ahí? Vima. Vea, no, más al sur de Vima. Un poquito más al sur de Vima, donde estaba el señor ese que prestaba plata, entre Santa Fe y Vima, en la mitad. Entonces ahí está ese corte. Entonces tenemos a la izquierda el Valle del Magdalena, luego tenemos esos cerros que están allá al lado de allá sobre el Valle del Magdalena, luego tenemos el Valle del río Bogotá, y esa cosita azul que está en la mitad es el río Bogotá. Luego tenemos esa pequeña montañita que está ahí en la mitad, que son los cerros de Suba, para las subanas que están aquí, son los cerros de Suba, o en la punta ya del cerro de la Conejera, realmente. El otro cosito azul que está, que ustedes ven que es un poquito más alto, es el humedal Torca Guaymaral, y luego están los cerros orientales, y luego allá al otro lado teníamos los llanos orientales. Ustedes recuerdan, la mayoría de ustedes recuerdan que en el colegio nos dijeron que cuando un gas se calienta tiende a ascender y además se dilata, se expande, pero en la medida en que va ascendiendo se va enfriando y se va contrayendo, y en la medida en que se va contrayendo el aire, las partículas de aire atrapan humedad, y esa humedad que van atrapando van subiendo hasta que llega un momento en el que encuentran su punto álgido de condensación y ya, descansan, se descargan, dejan ahí toda su carga de humedad, con una cosa muy grave, y es que la carga de humedad queda por fuera allá y por fuera aquí, antes de que las masas de aire entren al altiplano. Y esa es una razón por la cual el altiplano de Bogotá es muy seco. Nosotros no nos damos cuenta de eso, vivimos aquí permanentemente, pero somos muy secos porque las masas de aire que vienen del Valle del Magdalena y del otro lado allá de los llanos, dejan su carga de humedad completa antes de entrar al altiplano. Y entran cogiendo velocidad, y al coger velocidad calentándose, por lo tanto se expanden y vuelven otra vez a secar. Entonces la parte de adentro son vientos desecantes, las dos vertientes son bastante secas. Si ustedes se mueven un poquitico hacia Guatavita, ustedes van a ser excesivamente seco, y si ustedes se fueran a Oaxaca, excesivamente seco, y ahí tenemos pues algunas de los tesoros ecológicos más importantes, que es el bosque seco tropical de altura, el bosque seco andino, alto andino, que es importantísimo para nosotros y que generalmente creemos que es una maleza llena de espinas, pero que es muy importante. Bueno, el hecho es que eso influye entonces tenemos tres cosas importantes aquí, ya tres componentes claves. Primero, muy seco, no tenemos tanta agua como creemos. Segundo, rellena esta cosa de arcillas distintísimas, porque muchas de esas arcillas además se enriquecieron, se transformaron con cantidades de ceniza volcánica que llegaron aquí en bombas que cuando explotaban la cordillera central
llegaban bombas grandísimas de ceniza y cubrían gran parte de esto. Y esa ceniza en su proceso de meteorización se convierte también en arcilla. Entonces son arcillas que no son todas iguales. Hay por lo menos 8 tipos distintos de arcillas que llenan esta sabana. Y eso es importante porque las arcillas que tenemos se caracterizan y se llaman por la cantidad de capitas. Son capitas, 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 y la cantidad de capitas le da el nombre a esas arcillas y el comportamiento de esas arcillas cambia. Entonces cuando nosotros tenemos época lluviosa, esas arcillas se hinchan para poder tener el agua, pero cuando se secan, se contraen. Entonces eso es un problema también muy importante que compartimos con Quito, que compartimos sobre todo con México, que es el que más aparece a nosotros, que son esas arcillas expansivas que hacen esto todo el tiempo. Y entonces ustedes imagínense el problema que eso tiene para el mantenimiento de la infraestructura, para el mantenimiento de las vías, para el mantenimiento de los edificios. Y eso implica costos, y eso implica, nosotros deberíamos conocer muy en detalle cómo funcionan esas arcillas para poder hacer los planes de ordenamiento territorial, porque eso que pasa en el subsuelo es fundamental. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2012, apenas acabamos de entrar, la primera cosa que tuve que hacerle frente fue al hundimiento de un edificio en la calle 92 con carrera 11. No sé si ustedes lo recuerdan, que tocó cerrar la carrera un montón de tiempo, como 7, 8 meses, mientras se hacían las obras de reconstrucción y demás. Y pues empezaron todos a echarse las culpas. El estudio solo les decía, no, yo el ingeniero que era una bestia. No, esos fueron los que hicieron. Pues no, fueron todos al fin y al cabo. Porque realmente lo que se hizo y lo que se hace con los estudios de suelos es que miran el pedacito donde van a hacer el edificio y con base en las características definen el tipo de cargas que debe soportar el edificio y por lo tanto la constitución de su estructura para poderlo construir. Pero no miran la región, no tienen la posibilidad de tener una visión regional, y resulta que el mundo no está parcelado como artificialmente nosotros lo parcelamos, y los límites que ponemos sobre el mundo, la vida y la naturaleza no los ponen. Entonces esa lógica de las arcillas es una lógica muy compleja y muy difícil, y hay que tenerla en cuenta para poder. Pero eso tiene otro problema y otra ventaja también, y es que esas arcillas, como son arcillas con tantas capitas, son muy impermeables. Entonces para que el agua entre al subsuelo es muy lento, es muy demorado. Una gotica de agua se demora mucho en entrar, mucho más que en otro tipo de suelos, quiero decir. Y entonces eso tiene consecuencias muy importantes. Se forman unos bolsones de agua que nosotros llamamos acuíferos, y esos bolsones de agua quedan medio sellados. Y esos acuíferos son fundamentales porque esos acuíferos forman parte de toda la dinámica del agua subterránea que nosotros no sabemos, pero mientras estamos aquí parados, por debajo de nosotros hay una actividad gigantesca, básicamente debida al agua y a la manera como el agua interactúa permanentemente con otros compuestos químicos. Entonces esos acuíferos quedan sellados, y resulta que hay una tradición que, como esta es una zona relativamente seca, una manera de obtener agua es chuzando los acuíferos, sacando el agua. Y esos acuíferos están a distinta profundidad. Y esos acuíferos nosotros los exportamos. Les decimos flores. Las flores son agua. Y la mayoría de los floricultores no pagan agua. La sacan del subsuelo, de los acuíferos, y el día de San Valentín mandamos la mitad de los acuíferos de Bogotá, se venden en los Estados Unidos, pero públicamente, colectivamente no tenemos ningún beneficio. Son unos señores que son los exportadores de las flores los que cobran ese beneficio y no responden por el agua. Pero para que ustedes sepan, hay 2 empresas más que son claves en la explotación de nuestros acuíferos. Y para que lo piensen,
sobre todo los señores, que aquí hay unos que los veo barrigoncitos, Bavaria. Bavaria y Coca-Cola, claro. Son Bavaria, Coca-Cola y los floricultores son los mayores explotadores de los acuíferos de Bogotá. Eso nos genera problemas serios y claro, tienen un gran poder. Tienen un poder tan grande que, por ejemplo, los floricultores son los mayores enemigos, los dueños de grandes empresas de floricultura, son los mayores enemigos de la Reserva Thomas van der Hamen, porque precisamente las decisiones que se tomaron sobre el área de la zona donde queda la Reserva Thomas van der Hamen es precisamente porque hay unos acuíferos que queremos conservar y que queremos que se mantengan y que desde luego impiden la expansión de la floricultura. Hicimos un acuerdo con los floricultores cuando se hizo todo el proceso antes de que llegara la administración de Enrique Peñalosa, y habíamos llegado a un acuerdo que todos los floricultores se iban a ir de esa zona en un periodo de 7 años. Habíamos hecho un cronograma de abandono para que no hubiera floricultura en la zona de la Reserva Thomas van der Hamen en 7 años. Ese lo firmamos en el 2014, de manera que estamos a 2 añitos de que se cumpliera el tiempo, pero Enrique Peñalosa echó todo atrás y entonces todos esos acuerdos y demás no se han cumplido y no se han hecho cumplir. Yo creo que eso es demandable y toca pensarlo, porque es un delito contra nuestra posibilidad de vida, que nos está quitando el agua. Sigo con esta historia y pongo este mapa aquí porque eso tiene que ver con otras cosas que son muy importantes. La primera de todas es que cuando entran esas masas de aire, entonces entran secas y desecantes, empiezan a tener una dinámica dentro del altiplano, y esa dinámica que tienen dentro del altiplano es fundamental para distribuir la humedad dentro del altiplano, para la distribución de las lluvias, en dónde se distribuyen las lluvias, de qué manera se distribuyen las lluvias y demás dentro del altiplano. Nosotros, ese es otro tema clave para el ordenamiento territorial y tiene que ver con qué pasa con el viento. Resulta que cuando nosotros pavimentamos y le echamos cemento a una zona que antes tenía un par de arbolitos, tenía potreros, así fueran potreros, pero tenía superficies blandas y las endurecemos, generamos una cosa que se conocen como hot spots en inglés, puntos calientes. Y esos puntos calientes lo que hacen es hacer un aumento grande de la temperatura de ese lugar y por lo tanto transformar completamente la distribución de los vientos. Y al cambiar la distribución de los vientos, están cambiando naturalmente también la distribución de las lluvias. Entonces lo que nos pasa con eso es que vamos a empezar a tener lluvias en áreas en las que tenemos viviendas, en las que tenemos, y ya no va a llover en las zonas donde todavía tenemos posibilidad de cultivar. Ese tipo de alteraciones, y pues además son alteraciones graves para la gente. La gente, los campesinos conocen muy bien su entorno, y la gente local conoce muy bien su entorno y lo llama así. Todos, yo creo que aquí hay gente de Kennedy con toda seguridad, y que saben que en Kennedy había un área que todavía se llama techo, aunque ya no tanto como antes. ¿Y por qué ya no se llama tanto como antes y por qué se llamaba techo? Pues se llamaba techo porque no llovía, porque llovía muy poquito, porque la dinámica de los vientos se llevaba la humedad para otra parte. Por eso ahí quedaba el aeropuerto además, ¿no? Porque ahí no llovía, y por eso la gente le puso ese nombre, techo. Ya tiene techo. Hoy en día ya ese nombre no funciona, y no funciona porque han cambiado la dinámica de los vientos y por lo tanto también la dinámica de las lluvias. Y allá arriba en Torca, donde tenemos este corte, pues tenemos otra área que la gente de por allá de la zona le dice cielo roto, y le dice cielo roto pues obviamente porque ahí llueve un poquitico más que en el resto del altiplano. El punto entonces, para recoger un poco y pasemos a la siguiente, es que tenemos unas condiciones muy particulares en Bogotá, y es que no tenemos tanta agua como nosotros creemos, sino que como esos arcillas son impermeables, cualquier lluvia que nos cae nos permite generar un espejo de agua encima. Entonces tenemos espejos de agua que se forman
momentáneamente, o no momentáneamente, sino que se demoran un tiempo mientras que el agua logra ir penetrando. Y claro, tenemos otro problema grave ahora, al que se suma, y es que echamos cemento y ¿cómo se llama lo de las calles? Asfalto sobre la mayoría de la ciudad, y entonces ahora una gota de agua que cae en la ciudad llega muy rápido al río, y el río no tiene el tamaño ni las condiciones para recibirla, porque pues estaba pensado para que le llegara menos agua, porque el agua se infiltra y va mucho más lentamente y no llega por arriba, sino llega de otra manera hasta la zona del río. De manera que hoy llega muy rápidamente y eso también nos genera problemas. Pero encima de eso, como nosotros lo que queríamos era no vivir, sino tener plata rápido y de inmediato, y no nosotros propiamente, sino los dueños. Estaba aquí con las señoras de Bosa. En Bosa, hasta hace muy poco, Bosa tenía un bolsón gigantesco que era una de los humedales y una de las lagunas más importantes del altiplano, que tenía nombre, además se llama la laguna de Humboldt, y yo tengo en mi casa fotografías de mi familia remando ahí cerquita de la iglesia de Bosa, donde quedaba el borde de la laguna de Humboldt. La secamos no digo la palabra que estaba pensando, pero la secamos a las malas y llenamos eso de viviendas, pero el agua retorna a su destino. El agua vuelve a su camino, el agua busca, el agua no la detiene nada. Una gota de agua permanentemente sobre cualquier superficie termina por hacer un hueco. La persistencia, ese es el ejemplo de la persistencia, ¿no? Entonces el agua busca su camino y desde luego cuando lo encuentra, no tiene ni idea que va a encontrar una cantidad de viviendas y una cantidad de personas que están viviendo ahí, se inunda, y entonces a eso le cambiamos el nombre y le ponemos tragedia ambiental o tragedia natural. No es una tragedia natural, la tragedia es que tenemos políticos corruptos y tenemos políticos que tienen negocios y tenemos negociantes que actúan sobre la política, que lo que les importa es recibir el dinero muy rápidamente y no pensar en lo que le va a pasar a la gente después. Y esto parece un cliché, pero es así. ¿Qué le hacemos? Ahí lo estamos viviendo. Y entonces construimos una cantidad de viviendas en áreas de inundación que tarde o temprano se inundan. Y llegamos a unos niveles de descaro terribles. En el decreto que permite la construcción de esa área, de esa nueva localización de viviendas entre Bosa y Ciudad Bolívar, allá en el borde occidental, ¿no? El Recreo, además todas tienen ese nombre, ¿no? El Recreo, el Paraíso, los nombres. Esas zonas que se construyeron en la administración pasada, Enrique Peñalosa, la gran mayoría, tienen un problema, y ustedes saben, lo han vivido si alguno de ustedes vivía allá, y es que se inundan, y que se inundaron en el año 2010. Pero para que no pase eso y para que se pueda mantener, entonces construimos los jarillones al borde del río, esos diques. Y ya creo que la vez pasada les hablé de eso, ¿no? Entonces el río se come el jarillón, el río sube, y le ampliamos el jarillón hasta que lo llevamos arriba. Y cuando el agua baja del río, pues no encuentra el río porque ahora está por allá arriba, entonces hicimos un río completamente artificial que es el canal Cundinamarca, 14 kilómetros de canal, que es para que cuando el agua llega encuentre algo donde llegar, porque el río lo subimos, ya no está ahí. Y luego pusimos la famosa planta elevadora de Gibraltar, que es la que coge el agua del canal y se la sube al río. Eso es vergonzoso, eso es completamente antinatural, y eso, la única manera de cambiarlo es poco a poco recoger la ciudad y no localizar más gente en la zona de riesgo, y eso pues no lo estamos haciendo. A eso se suma una condición muy importante, es como estamos tan alto, y yo no decía que somos la ciudad más alta de esta talla en el mundo por chicanear, porque eso no me parece bueno, ni ser tan alto ni ser tan grande, pero eso sí tiene implicaciones graves cuando hablamos de cambio climático, y tiene implicaciones grandes porque los datos que tenemos de cambio climático, y Bogotá es una de las pocas ciudades que tiene estudios minuciosos sobre el impacto del cambio climático, porque en el pasado el PRIC
hizo el Plan Regional Integral de Cambio Climático, que fue un proyecto piloto de Naciones Unidas, que se hizo en 4 ciudades del mundo y escogieron una Bogotá región, Bogotá y su región inmediata, para hacer ese estudio y para poder tener datos. Entonces tuvimos datos importantes y suficientes que nos permiten saber que Bogotá va a ser excesivamente seca después hacia el año 2035. Mientras tanto, ustedes ya son testigos de lo que implica la variabilidad climática. La variabilidad climática es el aumento de la intensidad y de la duración de la intensidad y de la duración de los periodos de lluvia y de los periodos de secas, ¿no? Entonces tenemos hoy en día muchos más aguaceros, llueve cuando menos lo esperábamos, cuando pensábamos que era verano, ¿no? Y tenemos épocas muy secas cuando pensamos que debería estar lloviendo, y tenemos esos veranos tan intensos que se incendian los bosques aquí orientales, y tenemos esas lluvias tan intensas que se nos inunda gran parte de la ciudad y que se bloquea, y que toda esa parte de los deprimidos del norte, y estoy hablando de los túneles desde luego, se inunda y se vuelve intransitable. Entonces pues esas circunstancias y esas condiciones son condiciones que implican procesos de planeación y de construcción de una ciudad que piense muy en serio en los impactos y cómo enfrentar los impactos del cambio climático y los impactos inmediatos de la variabilidad climática. Sigamos a la otra. Pero encima de eso, Bogotá tiene unas condiciones muy particulares que tienen que ver con nuestra historia. Nuestra historia de guerra y nuestra historia sobre todo de despojo de las tierras y de desplazamiento en las comunidades campesinas, que yo les conté la vez pasada. No fue una casualidad, sino fue una política expresamente diseñada por el gobierno nacional. Traer los campesinos a la ciudad hizo que Bogotá tenga una de las condiciones, es una de las ciudades que tiene más rápido crecimiento. Imagínense ustedes que en 50 años creció 30 veces. Eso quiere decir que Bogotá más o menos creció media ciudad cada año durante ese periodo. Eso, piensen lo que eso significa, y piensen lo que eso significa en términos de calidad de vida, en términos de planificación, en términos de gobernabilidad, en términos de gobernanza, en términos también fiscales. Es decir, ¿cómo se hace para poder captar suficiente dinero para tener equipamientos necesarios para todo lo que requiere una población en ese crecimiento tan grande? Creció 22 veces la población durante el periodo de los 50, durante la segunda parte del siglo XX. Sigamos. Pero además de eso tenemos unas circunstancias muy particulares. La ciudad creció, ustedes recuerdan, no tengo indicador, pero aquí en la imagen de la izquierda, la ciudad creció allá donde dice donde está la flechita de centro, ¿no? Que es donde estamos realmente aquí, esta zona alrededor se me olvidó el nombre del cerro, Monserrate, gracias, perdónenme, alrededor de Monserrate, y creció como en una forma de abanico. La ciudad fue creciendo como en abanico, pero luego, y no es casual, y no crean que es que yo me invento, tenemos un estudio en el que nos cuentan que la revista Proa en el año de 1900, en agosto de 1947, planteó que la única manera de modernizar a Bogotá era con un incendio o con un terremoto. Pero los dueños, los urbanistas de la revista Proa no podían producir un terremoto. Y la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que fue una especie de terremoto, les permitió el incendio. Y a nosotros nos dicen que fueron los borrachos de por allá del sur que vinieron y quemaron la ciudad. Eso no es cierto. La ciudad se quemó en áreas muy bien escogidas, y lo que se incendió en la ciudad fueron áreas muy específicas y muy concretas de la ciudad, que no eran el producto de incendios al azar o de incendios producidos por un borracho que tiraba
TEAS por un lado y por otro. Y la revista Proa misma, en julio de 1948, publica otro artículo donde dice: ya Bogotá está lista para poderse modernizar. Ya tenemos lo que habíamos propuesto hace año y medio, ya se logró. Ahora a construir en esas zonas destruidas. Y lo primero que ocurrió fue que la gran mayoría de la gente de poder, de la gente con gran capacidad de pago, se movió hacia el norte y abandonó el centro. Y cuando empezaron a llegar todas las personas que Lachlan Kerry sugirió que trajeran a todos los campesinos, que el plan Kerry sugirió que llegaran a Bogotá, pues empezaron a ubicarse primero pues en los Chircales, donde está hoy gran parte de Musú, de toda esa zona, toda la zona de los Chircales, parte del 20 de julio, toda esa zona, fue gente que fue llegando los Chircales, son las zonas donde se hacen los ladrillos para construir la ciudad, y como la idea de Kerry era que la gente que llegaba venía a construir la ciudad, entonces unos hacían ladrillos, los otros los pegaban, y es lindo, pero fueron localizándolos en la periferia. Y entonces el producto de eso es que hoy tenemos un área en la zona de Patio Bonito que tiene alrededor de 600 habitantes por hectárea. 600 habitantes por hectárea, ya vamos a compararlo con otras ciudades del mundo, es prácticamente una de las densidades más altas del mundo. Es una de las zonas más densas del mundo. Y allá en Suba, tenemos la otra parecida, que está cerca de 500 habitantes por hectárea, sobre todo en la zona de Lisboa, que quienes conocen recuerdan, esa zona de Lisboa no se nota porque son muy bajas las viviendas, pero la densidad es tan alta que la lógica es que tanto en Patio Bonito como en esa zona de Lisboa, lo que tenemos es mucha gente viviendo en muy poco espacio. Una sola vivienda puede tener muchas familias, y eso es un problema muy grave de calidad de vida, es un problema muy grave de manejo de espacio, y es un problema muy grave también de salud mental para nuestros colegas psicólogos. De manera que esas condiciones de la ciudad son preocupantes. Entonces tenemos ahí áreas de localización de gente muy, muy densas, mientras que en la mitad ustedes ven que está blanco. En el centro ampliado tenemos un promedio de 140 personas por hectárea, pero es que el centro ampliado va desde la 1 de Mayo hasta la calle 100, y desde el Cerro hasta la avenida Boyacá. Entonces pues ahí hay una cantidad de áreas muy pobladas. Cuando usted saca el promedio, pues se lo sube, pero si usted coge el promedio en la zona en la que estamos en este momento, que es un corredor que viene desde Monserrate hasta prácticamente hasta Puente Aranda, ese corredor no alcanza a tener 50 habitantes por hectárea. Sin embargo, en ese corredor, miren este mapa de aquí abajo, en ese corredor se localizan todos los equipamientos, eso lo mencioné también la vez pasada. Es decir, ¿por qué estamos reunidos aquí? ¿Es donde estamos? Porque aquí están todas las universidades, aquí están todos estos auditorios, no hay otro. Si usted quiere hacer algo, le toca aquí, porque aquí están todos la atención del gobierno, todos los servicios de gobierno están concentrados aquí. Si usted quiere hacer una vuelta, le toca venir aquí. Si usted quiere ir al médico, le toca venir aquí. Si usted quiere ir al cine, pues, le toca venir aquí. Entonces, aquí se concentra todo, pero no la vivienda. Por eso por la mañana 5 millones de personas vienen a esta zona y por la noche se devuelven. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? ¿Cómo hacemos para que esa evidentísima desequilibrio territorial se mejore? Ese es uno de los retos de gobierno del siglo XXI. Ciudades con equilibrio territorial. Pero no solamente como vamos para que se mejore, sino para que se mejore bien. Yo no puedo permitir que se siga poniendo gente en áreas de riesgo. Cuando usted pone gente en áreas de riesgo sin saber, es un irresponsable. Pero cuando usted pone gente en áreas de riesgo sabiendo, es un criminal. Y sabemos cuáles son las áreas de riesgo.
y sabemos que el borde occidental es de riesgo, y sabemos que en el borde oriental, donde estaban antes las viejas áreas mineras, ¿no? Las canteras y todo eso que se abandonaron, son peligrosas porque son inestables geológicamente, y por lo tanto ahí habría que hacer todo un trabajo para localizar poblaciones, y permitimos que se localicen. Sabiendo eso, lo que estamos permitiendo es poner a gente en riesgo, y eso es una acción criminal. Eso yo creo que hay que enfrentarlo. Fíjense allá el mapa de arriba, cómo concuerdan las áreas de mayor densidad con las áreas de riesgo. Los puntitos amarillos son riesgo medio y los punticos rojos son riesgo alto. Como ustedes lo ven, es toda la zona de Bosa, Ciudad Bolívar abajo, ¿no? que toda la zona de Bosa que crece sobre el río, y por el otro lado pues toda esa zona de Ciudad Bolívar. El rojo de la mitad, bueno, es por otras condiciones, que es de inundación también. Pero esa es la circunstancia que tenemos. Hay una concordancia 1 a 1 entre áreas de riesgo con áreas donde vive la gente con menor capacidad de pago y donde están las mayores densidades, y por lo tanto donde la calidad de vida no es buena. Ese es el producto del mal gobierno, y ese es el producto precisamente de que no pensemos en cosas tan simples como las que hemos pensado entre la sesión pasada y la de hoy. Voy a avanzar un poquito, démosle, con algunas de las ideas de construcción de una ciudad para el siglo XXI. Y la primera, en la que estamos de acuerdo en todo el mundo y que tiene que ver con la lucha contra la segregación, que es una de las cosas, es el objetivo fundamental de la construcción de la nueva ciudad, es la ciudad compacta y eficiente, con una mezcla de usos ordenada. ¿Qué quiere decir ordenada? Quiere decir que se pueden poner todos los usos, porque hay unos usos peligrosos que no. Entonces los usos peligrosos tienen que tener una normatividad especial. ¿Cuáles son los usos peligrosos? Pues las fábricas que manejan químicos, por ejemplo, no las podemos poner en las casas, pero en las casas sí puede haber fábricas de zapatos, pero en las casas sí puede haber fábricas de ropa, pero en las casas sí podemos pensar en panaderías y en peluquerías y eso no se puede hacer dentro del actual plan de ordenamiento territorial vigente, que está en este momento, porque hay dos planes de ordenamiento vigentes, ¿no? El 364 del 2014, que está suspendido, pero que eso no quiere decir que no esté, que está vivo, mejor dicho, lo suspendieron, ya está quieto, y por eso está vigente el anterior, el 190 del 2004, que es terrible. Y pues está la discusión sobre el nuevo plan de ordenamiento territorial, en la que es verdaderamente una obligación moral participar, porque es gravísimo, porque lo que hace es no pensar en todo lo que acabo de proponer y seguir poniendo más gente sobre las áreas de riesgo, pero montones de personas a sabiendas de que lo que les va a pasar va a ser grave, y es seguir haciendo más difícil la entrada de la gente al centro de la ciudad, y es seguir haciendo más difícil la movilidad, y es decir, es un plan de ordenamiento territorial que parece que buscara hacernos invivible la vida, en lugar de hacernos un poquito más tranquila. Entonces esta idea, ¿no? Incentivar la interacción de integración de diversos grupos socioeconómicos, eso es clave, eso es fundamental. Yo le preguntaba cuando planteamos nosotros, ¿no? Ustedes recordarán que hicimos un experimento que fue muy interesante, no en el estilo mucusiano, pero en el estilo de Gustavo Petro, que fue muy duro también. Y es que nos entregaron un par de parqueaderos que quedan al lado del centro comercial andino, y cumplían su tiempo y son del distrito, entonces había que hacerles un nuevo contrato. Y vino la señora del centro comercial andino y me dijo: hombre, hagámoslo en compañía, le tengo un proyecto precioso, y nos trajo un proyecto para un par de parqueaderos que parecían del siglo XXVIII. Eran un poco de robots que llevaban los carros y los guardaban, una cosa impresionante.
Y entonces pues yo le dije, mire, pero es que no se puede hacer eso porque pues nosotros estamos convencidos de que no queremos seguir haciendo una ciudad para carros, sino una ciudad para personas. Y sabemos que el 67-68% de la superficie de esta ciudad está dedicada a los carros. Si usted suma las vías, si usted suma los parqueaderos, los lavaderos, los talleres, es el 67-68% del total del territorio, y el que queda hay que repartirlo entre equipamientos y personas. Sí, no pensamos en las personas sino en los carros. Hay que hacer más vías y hay que romper ahí eso para hacer más vías, y tenemos que poner más vías, y la gente. Entonces planteamos hacer un edificio con otras condiciones y les dijimos, hagan el parqueadero con todas esas maravillas pero subterráneo. En el primer piso pongamos comercio y los 3 primeros pisos vivienda de interés prioritario. ¿Cuál fue el resultado de eso? ¿Ustedes se acuerdan? Sí. El escándalo esa noche, una señora gritando en Caracol Televisión que nos van a dañar esto, se va a dañar porque va a venir gente muy fea, porque van a volver ladrones, van a llegar aquí porque todos los pobres son peligrosos ladrones. Además ustedes díganme cómo van a hacer para comprar ellos en el centro comercial andino que es tan caro, cómo van a hacer para hacer mercado en Carulla que es tan caro. Por favor, eso se arregla facilísimo, ese no es el problema. Pero lo que sí se mostró ese día fue que esta es una ciudad clasista, que esta es una ciudad racista y que esta es una ciudad que se organiza con base en la exclusión y con base en la segregación. Entonces eso era lo que queríamos mostrar, y ese debate llevó a demostrar eso y a plantear eso y a llevarnos a enfrentar eso realmente, ¿no? Entonces eso es lo que estamos planteando aquí, que tendría que cambiar, ¿no? Sigamos. La otra cosa que, pues, este es el modelo del 190. Así está creciendo la ciudad. Lo que nosotros estábamos proponiendo era recoger la ciudad para que creciera así y para poder liberar las zonas donde el agua pueda seguir haciendo su vida tranquilamente. Ayer hubo mucha rumba por lo que veo, ¿verdad? Se me está durmiendo, o estoy muy cansón, se me está durmiendo el público. Sigamos. Que nos paremos, estiremos. Bueno, sigamos. Los dos documentos fundamentales para esta discusión, el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial. Primero, el plan de ordenamiento territorial, que es un instrumento pensado por la ley como un instrumento de larga duración. Es un instrumento que está pensado por lo menos para 3 periodos de alcalde. Cuando se hizo, los alcaldes duraba 3 años el periodo, eso fue en el año 97. Sí, pero eran 3 periodos de alcalde de 3 años, entonces eran 9 años. Y luego pasamos a periodos de 4 años, entonces pasó a 12 años. Si lograra aprobarse que haya periodos de alcalde de 6 años, pues sería 18. Entonces, para no poner 3 periodos de alcalde. Ese es el plan de ordenamiento territorial que se puede discutir en cada un nuevo alcalde. 3 veces se puede ver y se puede ajustar. Y los planes de desarrollo, que deberían ser la manera como cada alcalde dice cómo va a hacer las inversiones para cumplir con el plan de ordenamiento territorial. Y aquí eso no pasa. Aquí tenemos una diferencia grandísima porque nos meten goles y no nos damos cuenta en las campañas. En este momento estamos en campaña. Nos están presentando planes de gobierno. Los planes de gobierno tienen que convertirse obligatoriamente en los planes de desarrollo. Por lo tanto, tendríamos la obligación de mirar esos planes de gobierno a ver qué tan coherentes son con la carreta que nos echan los diferentes candidatos en el momento en que están buscando que les demos el voto. Eso deberíamos hacerlo con seriedad, pero no nos fijamos ni siquiera cuál es el plan de gobierno, sino si la señora ríe bonito, si es esto, si es aquello, o si el señor es simpático, o si nos ofrece algo. Eso pues nos lleva a que nosotros mismos nos pongamos la soga al cuello. Pues, sigamos. Pero una de las cosas más importantes, estas fueron en nuestro plan de desarrollo, una ciudad que supera la segregación y la discriminación y que el ser humano es el centro de las preocupaciones de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo no hablamos de que tenemos que hacer autopistas, hablamos de que necesitamos que todos los niños tengan la posibilidad de ir a la escuela.
Pensamos en que todos los jóvenes tengan la posibilidad de ir a la universidad. Pensamos en que todos los ancianos tengan la posibilidad de moverse por la ciudad y que tengan la posibilidad de ser cuidados por la sociedad. Pensamos en que las mujeres tuvieran nuevas condiciones y más fáciles. Como producto de eso creamos los jardines infantiles nocturnos, que es una de las cosas que más sorprenden en el exterior cuando yo lo presento. Creamos unos jardines infantiles nocturnos y es muy interesante ver la oposición que tuvimos y los argumentos de quienes se oponían a los jardines infantiles nocturnos. ¿Y qué hace una mujer por la calle por la noche? Pues estudia, porque durante el día tiene que cuidarlo a usted. Entonces esa trabaja, tiene muchas cosas que hacer y por lo tanto pasa mucho tiempo por la calle porque le toca. Y va a tener unos lugares donde dejar su hijo con confianza y con tranquilidad. Esa idea de los hogares es algo que se me ocurrió ahorita y que me acordé, pero tiene que ver con él. El segundo, construir un territorio donde se garantice el acceso equitativo a la ciudad. Eso en la nueva agenda urbana que vamos a hablar más adelante no se pudo poner, se llama el derecho a la ciudad y ahora lo vamos a discutir aquí con mi amiga Mónica en la segunda parte, pero es importantísimo tenerlo claro. Y eso implica pues toda una serie de condiciones de reducción de la segregación y del acceso a los equipamientos de buena calidad por parte de toda la población. Luego, agua y cambio climático, pues clave, lo pusimos como, dijimos, hacer el ordenamiento en torno del agua. Y desde luego, no solamente hacer el ordenamiento en torno del agua, que el agua sea la que nos diga dónde nos podemos poner, no al revés, quitemos el agua para ponernos ahí. Por Dios, dejemos el agua y pongámonos al borde del agua, corrámonos un poquito donde el agua pueda funcionar. Hagamos las cosas como la vida nos ha enseñado, no como nosotros creemos que... Y lo último, el fortalecimiento y defensa de lo público, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, desde luego, pero que tiene que ver también con una pelea radical contra la privatización de los servicios públicos. Y esa pelea radical contra la privatización de los servicios públicos fue la que nos generó más compliques en el periodo de gobierno. Pues ustedes saben que enfrentamos a la familia Ríos y a William Vélez con las basuras y que todavía nos siguen cobrando el atrevimiento y la falta de respeto que tuvimos para con ellos. Planteamos un plan de ordenamiento territorial que planteaba una ciudad compacta, integrada a la región. Entonces lo que pensábamos que en la región deberíamos tener también, los municipios deberían compactarse de la misma manera. E intentamos hacer, en 2 oportunidades, intentamos desarrollar una cosa importante que era el área metropolitana. Un área metropolitana donde nosotros estuvimos decididos, yo representaba a la ciudad en esa discusión, y dijimos, nosotros estamos dispuestos a quitar la Secretaría de Movilidad de Bogotá y a tener una Secretaría de Movilidad, no señora, no departamental, sino metropolitana. Y estamos dispuestos a quitar la Secretaría de Ambiente y a tener una coordinación, una Secretaría de Ambiente metropolitana, que son los 2 temas básicos, ambiente, movilidad y seguridad. Que seguridad hay que entenderla en todo el sentido. La seguridad pasa porque todo el mundo tenga comida. La seguridad tiene que ver con la seguridad alimentaria. Es el primer punto de la seguridad. Y no puedo hablar de seguridad solo pensando que necesito más policías armados. Probablemente sí, pero después de que aseguro que todos tienen comida. Entonces es esa visión de la seguridad fundamental. Luego, sistemas de transporte integrados. Nosotros hicimos una categorización. ¿Qué va primero? ¿El metro? El peatón. No, primero va el peatón. El primer derecho de la ciudad y del espacio público es para el peatón. Entonces tenemos que peatonalizar más vías, pero peatonalizar más vías no es echarle cemento. Es abrirlas y ponerle arbolitos, y ponerle jardincitos y ablandar la superficie urbana para que el agua pueda penetrar tranquilamente y no llegue tan rápido allá, y para que recuperemos la dinámica ecosistémica de la ciudad. Pero luego tenemos las bicicletas. Las bicicletas no deben ir por los andenes, porque los andenes son para los peatones.
¿A quién le quitamos espacio para poder ampliárselo a otros servicios? Pues a los carros. Entonces bajamos las ciclovías a la vía. Ustedes recordarán toda la oposición y cómo nos dijeron brutos, cómo nos dijeron todo lo que ustedes quieran, porque defendíamos el lugar de los peatones. Yo no sé si a ustedes les ha tocado caminar en algún momento por la carrera 11 entre la 85 y la 90, que pasan las bicicletas y uno está metido, además uno también bruto, pero si usted no camina por la ciclovía, ¿por dónde? Si no hay andén. Esa es la locura. Esa ciclovía había que bajarla a la carrera 11, como lo hicimos en otro tramo de la carrera 11 y como lo hicimos en otras partes de la ciudad. Por ahí debe ir la ciclovía. Entonces primero los peatones, luego la ciclovía, luego el transporte público, que es complementario y multimodal, es decir, distintos modos, que quiere decir que, bueno, estamos de acuerdo con los buses, pero los buses que se mueven en determinados circuitos y que alimentan al metro. Y bueno, ustedes saben la posición que tenemos nosotros. El metro lo hicimos subterráneo, lo dejamos todo hecho, pero los negocios del cemento necesitan echarlo por encima. Y ya se supo que los mexicanos, Cemex, le dio mucha plata al presidente Santos. Y pues nadie ha dicho todavía, en las dos campañas de Enrique Peñalosa, el mayor donante de las campañas de Enrique Peñalosa, además de Volvo, que es otra manera fue Cemex. ¿Y eso qué implica? Pues que eso hay que pagarlo. ¿Y cómo hay que pagar? Con consumo de cemento. Encementemos, así después haya que romperlo, pero ya lo pagamos. Ya la empresa vendió. Entonces no importa. Luego viene la adaptación al cambio climático, y eso sí que fue importante y eso sí que fue difícil. Lo primero que tuvimos, el problema grande que tuvimos, hoy veía esta mañana que Enrique Peñalosa está haciendo propaganda porque según él cumplió con la necesidad de hacer un parque en La Calera de arriba, un parque al que para llegar se necesita carro particular y un parque al que para entrar hay que pagar una entrada que yo no puedo ir con mis hijos porque me sale muy caro, por lo menos como si los llevo a todos. Entonces, pues, nosotros que me vaya, me dicen ya voy a terminar, en este momento acabo, ya le doy ¿dónde está? Ya le doy la palabra. Espera, ahora se me olvidó que era... ya. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que nosotros planteamos? Cuando nos llegó el acueducto, la empresa de acueducto en el plan de obras, el parquecito de La Calera, yo recuerdo exactamente en la junta directiva, en la reunión de junta directiva, Petro le dijo a la persona que lo estaba planteando, ¿cuál parque? ¿Cómo está haciendo usted el plan de obras y el plan de distribución del presupuesto? Vamos a revisar eso porque lo vamos a repartir en cómo enfrentamos desde la empresa de acueducto, que es la que tiene la posibilidad, en los impactos del cambio climático. ¿Cuáles son las obras y cuál es el proceso que tenemos para estos 4 años en relación con los impactos del cambio climático? Entonces teníamos que hacer el presupuesto de otra manera. No era cuántos parquecitos de estos allá arriba, excluyentes, vamos a hacer, sino cuál es la manera como estamos creando las condiciones para que en los periodos niño más fuertes que vamos a tener con mayor sequía, la ciudad pueda disponer de agua y no esté dependiendo de una manera tan fuerte de la trasvase que hacemos del agua desde el Orinoco, desde la cuenca del Orinoco, ¿no? O sea, yo ya les conté la vez pasada, el 83% del total del agua que consumimos la traemos de la cuenca del Orinoco. Pasemos la última, simplificación de las normas. Bajamos 1500 normas que había, las bajamos a una básica que era el plan de ordenamiento. Llevamos al plan de ordenamiento una cantidad de normitas que a veces van en contravía. El plan de ordenamiento dice una cosa y esas normitas dicen otra, ¿no? Y es la manera como se abren puertas para no cumplir con la norma. Entonces, el plan de ordenamiento es la gran norma y ahí debe estar todo. El plan de desarrollo es la manera como se cumple ese plan de ordenamiento.
y de ahí para adelante tengamos algunas normitas que nos permitan ajustar o regular lo que está contenido en el plan de desarrollo. Sigamos, muchas gracias. Sigamos, yo aquí tenía un detalle de todo lo que hacer con la estructura ecológica principal, con la estructura funcional y de servicios, con la estructura socioeconómica y espacial. Sigamos. Perdóneme que la tengo en inglés, es de una charla que hice para explicar. Sigamos. Bueno, esto, cómo distribuir los equipamientos de la igualdad, ¿no?, en la ciudad. Sigamos. Aquí tenemos ya, como ustedes ven, en el borde centro oriental de la ciudad se concentran los viajes. ¿Cuántos viajes se hacen en Bogotá diariamente? Mire a dónde van. Todos van realmente allá. En este sentido, aquí en el borde occidental no hay viajes. Y ahí es donde Enrique Peñalosa nos dice que es fundamental la LO, porque tenemos que conectar muy bien Ciudad Bolívar con Suba. Pero ¿como para qué? ¿Como para quién se va a mover? Miren, no tiene nada que ver. No hay ninguna lógica que nos permita decir que la LO es una vía que necesitamos con urgencia, a no ser que fuera porque hay un montón de negocios que pagan muy buenas coimas. Pero arriba es donde sí necesitamos atender, y ahí es donde estamos poniendo el metro, donde estamos poniendo todo lo demás. Sí. Cuando yo llegué a la Secretaría de Planeación hicimos este mapita, este es viejo, y me sorprendió porque lo que está en verde, ¿no?, todo lo que está ahí en verde, en ese verde el 28% de gente que camina. Y yo dije, caray, pero en Bogotá sí que somos deportistas, hola. Yo no sabía que a la gente le gusta caminar tanto, y me demoré un tiempo en entender que es que no se pueden subir al Transmilenio por el precio, que no pueden pagar el Transmilenio porque el sueldo no alcanza para eso, y que por lo tanto no podían utilizar el Transmilenio. Y a raíz de eso, entre otras cosas, fue que hicimos esa readecuación tarifaria por la que nos acaban de poner una condena. Ustedes deben saber, 78.000 millones de pesos estamos pagando de manera conjunta entre Gustavo Petro, María Mercedes Maldonado, el secretario Ricardo Bonilla y yo, porque supuestamente pusimos en riesgo las finanzas de Transmilenio, y entonces nos condenaron por esas decisiones. Ahí estamos. Pero la gente se moviera porque no se podía subir a Transmilenio. Cuando le bajamos a esa parte a la tarifa, gran parte de esa gente se pudo subir a Transmilenio. Y eso nos generó otro problema, y es que empezaron a vender en Transmilenio, porque descubrieron un mercadito, por Dios, y se podían subir desde por la mañana y todo el día hasta por la noche. Entonces, pero bueno, ese es otro problema que tenemos que solucionar. ¿Qué hacemos con esa gente para que no tenga que vender en Transmilenio? Pero el problema es que ellos tenían el mismo derecho a los demás a subirse a Transmilenio. Hoy en día, con el costo de Transmilenio, yo estoy seguro que ese verde ha aumentado de manera terrible. Sigamos rápido. Gracias. Y esta es la imagen que a mí más me impresiona: el tiempo de viaje por estrato. Entonces ustedes ven, el estrato 6 más o menos está dentro del margen de 30 minutos por viaje, mientras que el estrato 1 está, y hoy en día ha aumentado, por encima de 90 minutos por viaje. No 90 minutos al día, sino por viaje. No por viaje redondo, sino por cada viaje. Pásala. Entonces yo hice este cuadrito para mostrarles a ustedes. Son 90 minutos, como son 2 viajes, son 180 minutos al día, que son 3 horas cada día. Que la gente se demora en ir desde donde vive hasta donde trabaja. Entra el bus, sin producir nada, excepto ir pensando en los problemas y llegar envenenado a la casa, llegar envenenado al trabajo. O díganme si no, a mí por lo menos me pasa. Luego, 180 días, digamos que el domingo uno no viaja, entonces por 6 poniendo el sábado, 180 días por 6 días da 1080
que son 18 horas cada semana, 18 horas. Piensen ustedes cuántos son 18 horas cada semana, pero luego multiplicamos eso por 4 semanas al mes y nos da la pendejadita de 72 horas al mes. Es decir, cada mes la mayoría de los que están aquí hoy gastan 3 días entre un bus. 3 días. Y cada año están gastando al año alrededor de 864 horas que corresponden, yo creí que lo había puesto ahí. Sí, arriba. Arriba lo puse, sí, así, a un mes y 6 días entre un bus. Un mes y 6 días entre un bus pasamos cada año. Ahora multiplique eso por 4 años de un gobierno como el de Peñalosa. Eso son medio año entre el bus. Piensen, ¿eso es calidad de vida? ¿Eso no es segregación acaso? ¿Y todo eso por qué ocurre? Por todo lo que conté antes. Por la manera como construimos la ciudad sin pensar en sus características ambientales, en sus características sociales, en sus características económicas. Porque pensamos en arreglarles el problema a los señores de AKT Motos. ¿Saben quiénes son los dueños de AKT Motos? Los hijos de Uribe. ¿Por qué tenemos tantas motos y por qué la norma no los toca? Porque hay poderes políticos que manejan eso y que lo controlan. Tenemos entonces que ver, ¿seguimos nosotros haciendo ciudad para los carros y las motocicletas o empezamos a hacer ciudad para la gente? Pensamos en la gente y pensamos en tener una mejor calidad de vida para todos. Ese es el gran reto del siglo XXI. La ciudad del siglo XXI le apunta fundamentalmente a la mejor calidad de vida para todos. Ahora nos lo va a decir Mónica, que se sabe esa frasecita de memoria, es donde nadie se quede atrás. Y de ahí vamos a empezar en el próximo, yo tengo que entregar aquí, si no, empezando por Diana me matan por haberme pasado el tiempo, pero acuérdense que me hicieron empezar tarde, entonces pues, estoy pasándome 5 minutos, perdónenme. Buenos días a todos. Pues primero que nada, muchas gracias por venir, por estar tan comprometidos con el diplomado. Yo soy Lina Beltrán del IPASUR. Venimos aquí a extenderles una invitación muy especial, no solamente ustedes como asistentes del diplomado, sino también al comité organizador, justamente porque es un diplomado tan especial que ustedes han estado muy comprometidos y esto, queremos que quede un legado, digamos a nivel de publicación, que quede con el sello de publicación de la Universidad Distrital. Queremos que de esto salga un libro.